entonces. Esta es la lista, hermanos, de que nosotros vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo en este periodo que nos toca ver acerca de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y que apuntaban siempre, ¿verdad? Las profecías mesiánicas que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, específicamente a su nacimiento, a su vida en su ministerio, ¿verdad? Por esto que hay otras profecías, ¿verdad? Que también apuntan a su sacrificio, ¿verdad? Sobre todo las profecías de Isaías en el capítulo 53, pero en este caso nosotros vamos a ver a las profecías que se dijeron acerca de él, acerca de su nacimiento, acerca de que él iba a ser la luz en medio de las tinieblas, que iba a ser el Salvador que vino a nosotros, ¿verdad? La luz y gloria de Dios y el gobernante que se preocupa por su pueblo. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, hermanos, en estos puntos, ¿verdad? Ahora que nos acercamos a la Navidad, hermanos, ¿verdad? Ya estamos 5 de diciembre y siempre, ¿verdad? En la Navidad celebramos el nacimiento de un bebé, pero no de cualquier bebé, hermanos, ¿verdad? Si Jesús es solo un bebé en un pesebre, perderíamos el significado de su nacimiento. Su nacimiento representa la llegada de Dios mismo habiendo venido a la tierra. Entonces es lo que Isaías profetizó sobre el nacimiento de un hijo siglos antes del nacimiento de Jesús, específicamente, o podríamos decir aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya Isaías lo había profetizado. Entonces, como los tres el Evangelio de Mateo, como los otros escritores de los Evangelios, disculpen, como los otros escritores de los Evangelios, Mateo escribió su relato para mostrar a sus lectores que Jesús, el Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, me acompañan en oración, por favor, para empezar este estudio, hermanos, por favor. Señor, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar, mi Señor, que la humanidad nuestra queremos siempre acercarnos a ti, pero no podemos, mi Señor, no podemos acercarnos con nuestra pecaminosidad, con nuestro conocimiento muy limitado de quién eres tú, Señor. Pero tú, Señor, con tu gracia infinita, con tu misericordia, te has acercado a nosotros, Señor. Te has acercado y no solamente eso, Señor, sino que has mandado a tu Hijo, mi Señor, para que esté entre nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y en el resto de todos nuestros días, que siempre, Señor, no solamente tengamos el conocimiento intelectual de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, sino que lo sintamos y lo experimentemos día a día, Señor, especialmente, mi Señor, cuando pasamos momentos difíciles, Señor, estar en situaciones, mi Señor, de dilemas y no saber qué hacer, Padre amado. Siempre tengamos, mi Señor, este conocimiento y este sentimiento de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está con nosotros. Ayúdanos a entender, mi Señor, el mensaje del profeta Isaías, mi Señor, y también del apóstol Mateo en esta mañana. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vayamos a ver en el Antiguo Testamento el libro de Isaías en el capítulo 7 particularmente, una de las evidencias de la singularidad de algo único del nacimiento de Jesús fue de la manera como cumplió una profecía dada más de 700 años antes por el profeta Isaías. Les voy a resumir más o menos lo que pasó en capítulo 7 del libro de Isaías. Sí, hermanos, dice, más o menos durante su largo ministerio de Isaías,
él enfrentó regularmente a los gobernantes de la nación con el mensaje de Dios. El tercer rey bajo el mando de Isaías fue este rey llamado Acaz. Y durante el reinado de Acaz, entonces se enteró en una alianza, en un pacto entre las tribus del reino del norte, que en ese tiempo se llamaba Israel, y los otros personas de otra nación, de la nación de los sirios, y se habían formado un pacto para atacar a Jerusalén. En eso, ¿verdad? El rey, en eso, por supuesto, ¿verdad? El rey Acaz y sus líderes estaban aterrorizados con esa amenaza, que no solamente lo del reino del norte iba a atacar al reino del sur, al reino de Judá, sino que también se habían unido para con una nación siria. Entonces, aquí es cuando este momento crucial es cuando Dios envió a Isaías con un mensaje para el rey Acaz. La primera parte del mensaje era para el rey y sus líderes, diciéndoles que no tuvieran miedo, porque Dios dijo que la razón por la que no deberían temer era que en unos pocos años más adelante, tanto Israel como Aram dejarían de existir como naciones, porque serían completamente destruidos por alguien más, por la nación de Asiria, por el rey de Asiria. Y la segunda parte del mensaje de Isaías fue una invitación, ¿no, hermanos? ¿Verdad? Fue una invitación de Dios para que el rey Acaz pidiera una señal como confirmación de que la profecía de Isaías se haría realidad. Entonces aquí le dice, ¿verdad? Pide para ti señal, tu Jehová, tu Dios, dice el versículo 11, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba en lo alto. Y aquí más o menos vemos al rey Acaz un tanto medio piadoso, ¿verdad? Dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Una actitud de Acaz, de este rey, un tanto piadosa, ¿verdad? Pues se dice, no, porque en una de las leyes era de que no debías probar ni tentar con un comportamiento infiel a nuestro Dios. Acaz no estaba haciendo así de esa manera, sino lo que estaba haciendo era mostrando su incredulidad y mostrando también su orgullo. En lugar de responder inmediatamente con fe, Acaz estaba probando la paciencia de Dios. Es por eso que Isaías le dice, oíd ahora, casa de David, es poco ser molestos a los hombres, sino también con los de Dios, seáis a mi Dios. Entonces, por eso Isaías responde lo que vemos en el versículo 14. Pero antes, para llegar a este punto, ¿verdad? Isaías, él compartió algunos importantes detalles de este versículo. Primero, como dice el versículo 14, que el Mesías nacería de una virgen. He aquí, dice el versículo 14, la virgen, dice, concebirá y dará a luz un hijo. En segundo lugar, su nombre se llamaría Emmanuel. Y antes, ¿verdad?, de considerar la importancia de estos dos detalles, comprendamos el contexto de esta profecía en Isaías. Muchas profecías, sobre todo las profecías mesiánicas, hermanos, siempre tienen dos cumplimientos. Un cumplimiento cercano y como podríamos decir un cumplimiento inmediato, como el caso, ¿verdad?, de Isaías que estaba mostrando aquí, y un cumplimiento lejano. El primer cumplimiento de una profecía generalmente se encuentra en una persona o evento cercano al momento en que se dio la profecía por primera vez. El cumplimiento máximo se encuentra generalmente en la persona de Jesucristo. Aquí el profeta Isaías, él estaba dando que iba a dar un cumplimiento cercano, y más o menos en esta posición de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y se llamaría Emmanuel. Lo que el profeta, al dar este mensaje, quizás el profeta no estaba consciente de que ese significado de su mensaje también se repetiría muchos tiempos después. A esto se le conoce como el cumplimiento lejano. Entonces, al ver esto, ¿verdad?, la palabra hebrea que dice aquí virgen en este pasaje de Isaías 7:14 puede referirse a una joven doncella o a una mujer
que nunca había tenido una intimidad sexual. En otras palabras, aquí lo que el profeta quería mostrar era de que no había ocurrido dos nacimientos virginales, ¿verdad? Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Solamente hubo un nacimiento virginal, que es como lo reporta el apóstol Mateo en su evangelio. Aquí solamente está hablando de esta virgen que en el idioma hebreo original, esta palabrita que está en medio en hebreo, significa alma. O sea, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero se escribe A-L-M-A-H. Y que al traducirse, ¿verdad?, al griego, en el griego se tradujo como esta palabra que está también abajo, que es partenos. Pero el máximo cumplimiento, hermanos, en el Mesías, sin embargo, fue verdaderamente un milagroso nacimiento virginal. En ese aspecto, hermanos, nosotros podemos hacernos a esta pregunta: ¿por qué el nacimiento de Jesús debería ser virginal? Ese es en muchos aspectos, hermanos. El nacimiento de Emmanuel tenía que ser virginal, como lo dice el autor de la guía de estudio, ¿verdad? Esto creo que está en la página 16, perdón, en la página 15. Dice, ¿verdad? El nacimiento de Emmanuel tenía que ser personal, perdón, 14 diría yo. El nacimiento de Emmanuel tenía que ser virginal, ¿verdad? Porque, y una razón muy importante es, la primera razón, hermanos, que podemos citar es de que el nacimiento virginal de Cristo es una verdad importante. Jesús tenía que ser uno de nosotros. En otras palabras, Jesús tenía que ser humano para morir en nuestro lugar. Y eso es un punto importante, hermanos. Él tenía que ser humano para morir en nuestro lugar. Pero, ¿verdad? Pero no como cualquier ser humano, con una naturaleza pecaminosa. El nacimiento virginal significa que Jesús también no tuvo un padre humano. Regresando a esta parte, ¿verdad? Que Jesús no pudo ser como cualquier otro humano con una naturaleza pecaminosa, porque de lo contrario, su sacrificio no hubiera sido suficiente. Es porque ya sería una persona ya con concupiscencia, ¿verdad? Como vemos en Romanos 5:12, por ejemplo. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por esa razón, hermanos, que es una de las razones por las cuales su nacimiento debería ser virginal, para que el pecado del hombre, el pecado del primer Adán, no pasara al segundo Adán, de otra manera también como lo dice el apóstol Pablo. Y segundo, ¿verdad? Y tercero, perdón, Jesús nació sin una naturaleza pecaminosa. Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Él es Dios con nosotros. Ese es el cumplimiento, ¿verdad? La razón por la cual su nacimiento debería ser virginal. El nacimiento virginal fue anunciado cientos de años antes del nacimiento de Jesús, y en los siguientes versículos que ahora entramos al Nuevo Testamento, particularmente al Evangelio de Mateo, vemos que cómo Dios cumplió su promesa a través del embarazo de María. Si bien Jesús era un hombre común para el nombre de Jesús, ¿verdad? Su nombre era muy común para los niños judíos en su tiempo. Jesucristo era un título único. Es por esta razón que el apóstol Mateo, él no solamente dijo el nacimiento de Jesús, él dijo el nacimiento de ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. En otras palabras, el nacimiento del Mesías. Y en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Que María fue la joven elegida por Dios para ser la madre terrenal de Jesús. Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Luego les dejo como tarea, usted revise el capítulo 1 de Lucas, del versículos 26 al 38, ¿verdad? Y también en Mateo también vemos que dice, ¿verdad?, que se comprometió a casarse
con un hombre llamado José. La pareja entonces de María y José ya estaría comprometida el uno como el otro, como si fueran marido y mujer, aunque todavía no vivieran juntos. El matrimonio no se consumaría, hermanos, hasta después de este periodo de que ellos andaban, como se dice, de fiancé, ¿verdad? Ya comprometidos. Fue durante este periodo de compromiso que José descubrió que María se halló que había concebido. Uy, ay, ay, ¿verdad? Mateo agregó que lo que sabemos por el relato de Lucas, de que este embarazo fue el resultado milagroso de la obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 podemos leer este detalle, ¿verdad? En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es lo que nos explica Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 35. Sin embargo, José solo sabía que María estaba embarazada y como usted y como yo, hermanos, ¿verdad? Él asumió lógicamente que algo había pasado, ¿verdad? Que le había sido infiel. Bueno, ¿verdad? Eso puede ser una conclusión muy lógica, ¿verdad? Y que lo puso a José en un gran dilema de no saber qué hacer, ¿verdad? Puesto que hay que tomar una decisión, hermanos. ¿Usted qué opina, verdad? Usted tiene que tomar una decisión rápida, porque la barriguita no se hace más chiquita, ¿no? Se hace más grande. Y mientras más pasan los días, esa barriguita crece más. Y obviamente también las pequeñas conversaciones, ¿verdad? Mira, mira, mira. Esa barriguita está creciendo, ¿verdad? Entonces, José tenía que tomar una decisión. Y una decisión, ¿verdad? Que quizás para él le rompería el corazón. Puesto, ¿por qué, hermanos? Porque dice el versículo 19, José, su marido, como era justo, dice, ¿verdad? Claramente José no tenía idea de cómo María había concebido al bebé, no tenía conocimiento de este dramático mensaje del ángel Gabriel a María, ni de su explicación sobre cómo había ocurrido tal milagro. Mateo aquí señala que José fue fiel a la ley, en otras palabras, que fue un hombre justo, y debido a eso, ¿verdad? Debido a su adhesión a la justa norma de la pureza de Dios, sintió que no podía continuar con esta relación con María. Pero debido a que José no quería deshonrarla, en otras palabras, no quería infamarla públicamente, José decidió terminar su compromiso de manera privada. Y él quizás ya estaba pensando en elegir esta opción. Tenía en mente divorciarse de ella en silencio. Como dice, ¿verdad? Quiso dejarla secretamente. Pensó que divorciarse, y esta es una verdad, hermanos, ¿verdad? Pensemos en esto que dice, ¿verdad? Él pensó que divorciarse de María sería la acción más amorosa que podría emprender. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Tomar una decisión tan difícil de divorciarse de la mujer que ya te habías comprometido para casarte, y divorciarte, y es algo muy difícil, ¿verdad? Para esta persona hacer esta decisión. Pero como veremos, hermanos, en los siguientes versículos, Dios intervino en el momento justo. Dios intervino con un enfoque mucho mayor y obviamente mucho más justo de lo que José pensaba hacer. Esto lo vemos, hermanos, en los versículos siguientes, en los versículos 20 al 25. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, hermanos, pensar en este dilema, hermano, yo pienso que él no comería, no podría ni dormir, me imagino, hermanos, ¿verdad? ¿Qué podría haber pasado? Él tenía que tomar una decisión y ya. Él ya no quería esperar, ¿verdad? Por la cuestión de que biológicamente hablando, ¿verdad? El embarazo continuaba y no se detenía. Y eso es lo que me gusta de esta guía de estudio, hermanos, del autor del estudio en la página 18, que él nos dice, ¿verdad? ¿Dónde estamos? 18. Dice, ¿verdad? Que tenemos que esperar para saber que Dios está con nosotros.
Y estos hermanos a veces también puede ser también para nosotros o en la situación particular en la que estamos en estos momentos, usted y yo no lo sabemos, usted solamente lo sabe. Es fácil, hermanos, poder decir intelectualmente, Emmanuel, Dios con nosotros, hasta lo cantamos, hermanos, hasta lo adoramos y lo alabamos con el nombre de Emmanuel, pero hasta no pasar por un dilema, hasta no pasar por una situación difícil en nuestras vidas, no podremos nosotros captar este mensaje que significa Dios con nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que esperar para saber, para conocer que Dios está con nosotros. Y si tenemos paciencia para esperar en Dios, Él nos alumbrará para que sepamos que sus planes se cumplen, dice, ¿verdad? Aún en medio de las condiciones más difíciles. Como lo pongo aquí, ¿verdad? Si tenemos paciencia para esperar en Dios, Él nos alumbrará para que sepamos que sus planes se cumplen de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo. Para José, la sorpresa, ¿verdad? De cómo él había recibido la respuesta del Señor, llegó en forma de un mensaje entregado por un ángel del Señor en sueños. Imagínense, hermanos, yo no sé qué tipo de sueño habría tenido José. Yo no dormiría, ¿verdad? Estando con una situación así de que mi prometida estuviera embarazada y yo no soy el causante de tal embarazo, ¿verdad? Entonces, pero el ángel del Señor se le apareció en sueños para ayudar a tranquilizar a José. Tranquilo, dice, ¿verdad? Tranquilo, José. No temas, dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo lo hizo para tranquilizar a José y desafiarlo a seguir confiando. El ángel explicó por qué José debería tomar a María como su esposa. La razón fue de que el niño en el vientre de ella fue engendrado por el Espíritu Santo. El ángel continuó informándole a José que la criatura sería un varón, sería un hijo, y que le pondrían el nombre de Jesús. La palabra griega del nombre Jesús se escribe así como usted lo ve, ¿verdad? Jesús, que se tradujo al idioma latín como conocemos ahora en Jesús en español. Es la misma que en hebreo se utilizaba como Yeshua o Josué, que significa Jehová salva. Jehová es mi salvación. Era un nombre bastante común entre los judíos de la Judea y Galilea del siglo I, como indican, ¿verdad?, las referencias. Por eso es que Mateo tuvo que haber puesto, ¿verdad?, en el versículo 18, el nacimiento de ¿quién? De Jesucristo, para establecer de quién realmente le estaba dando el relato del nacimiento virginal. Mateo luego, en los versículos 22 al 23, él citó a Isaías 7:14, como lo habíamos leído inicialmente, como otra forma de confirmar que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, yendo a los versículos 24 al 25, despertando José, ¿verdad? José volvió a demostrar su carácter justo mediante su fiel obediencia al mensaje de Dios. Simplemente, dice, ¿verdad?, hizo como el ángel del Señor le había mandado que hiciera. La pregunta para nosotros, hermanos, sería, ¿verdad?, si las cosas de aquí en adelante fueron fáciles para José. ¿Verdad que no? Si usted, ¿verdad?, recuerda los relatos bíblicos que hemos leído en años anteriores, la vida, ¿verdad?, de la pareja de María y José, al contrario, ¿verdad?, las situaciones iban haciendo cada vez más difíciles, pero recordando, hermanos, que siempre María estaba cargando al Hijo de Dios. Él estaba cargando a Dios con nosotros, que aún a pesar de todas esas dificultades, aún a pesar de todo esto, ellos estaban siempre dispuestos y obedientes, ¿verdad?, al llamado de Dios. José aceptó el camino mucho más difícil de tomarla como su esposa, siendo el camino más fácil de divorciarse de ella.
Lo más difícil era tomarla como esposa. Y vaya que él sí la tomó, ¿verdad? Porque Dios sabe a quién usa. Él sabe a quién usar. Y Él busca de nosotros, hermanos, de la misma manera. Él no busca que seamos perfectos. Él no busca que seamos, ¿cómo podríamos decir? Con los dones y cualidades que pensamos que tenemos que tener. Él nos busca por nuestra obediencia. Siendo obedientes al llamado de Dios, estamos más dispuestos a obedecerle, y Él nos puede utilizar en cualquier ministerio que Él nos ponga delante de nosotros, hermanos. Entonces, mientras que todas las religiones instan a sus seguidores a alcanzar a sus dioses a través de buenas obras, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, adoramos al Dios que se acercó a nosotros, hermanos, al enviar a su Hijo para que sea nuestro Emmanuel, para que sea nuestro Dios con nosotros. Y todos tenemos, hermanos, al final del día, todos tenemos personas en nuestras vidas que nos hacen promesas, hermanos, que nos prometen que nunca nos van a dejar, que nunca nos van a abandonar. He estado buscando más o menos un tipo de ilustración que pueda explicar este aspecto humano de las promesas que nosotros hacemos y que fácilmente la incumplimos. Pero naturalmente, ¿verdad? Afortunadamente tenemos un Dios que siempre cumple sus promesas, comenzando con una que es esencial para nuestra salvación. Jehová está con nosotros. El Señor está con nosotros. Dios es con nosotros. Podemos dar gracias a Dios, hermanos, por el don de su presencia que está en nuestras vidas. Ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos nosotros decir también, Dios con nosotros, como en nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que Él nos dejó, pero Él no nos dejó solos. Él nos envió a otro consolador, hermanos. Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, doy por concluido este estudio y les voy a parar en la grabación para que podamos con nosotros hablar más tranquilamente, hermanos. Perdón.